Bienvenidos estudiantes, soy la profesora Astrid Segismond en la asignatura Procesos de la Educación. Enseguida les estaré compartiendo acerca del concepto de la educación, sus características, los tipos de educación y los tipos de evaluación educativa. Educación. La educación es el proceso mediante el cual se facilita el aprendizaje, enfatizando o enriqueciendo conocimientos, valores, habilidades y creencias y hábitos en los educandos o personas que reciben dicha instrucción. Características de la educación. Es un acto de comunicación. Dentro de la educación interviene un emisor, que es el educador, un receptor, que es el educando, un mensaje, que viene siendo el contenido educativo. Esto se brinda a través de un canal para influir positivamente o mejorar sobre el receptor en algún aspecto. Emisor. Este emisor puede ser pasivo, por ejemplo, un libro, o activo, un docente, profesor, pero siempre intentará influenciar sobre el receptor para incorporar determinado conocimiento. Receptor. La educación necesita de otro educando, que reciba o capte la información y la procese de la manera adecuada. Por otra parte, el receptor es quien configura, transforma, selecciona y le da sentido propio a la información que recibe. Creación propia del receptor. La educación es un acto que implica la participación activa intelectualmente hablando del receptor. Así es este quien captará la información que le provee la educación y creará conceptos o teorías nuevas. Influencia de la educación. Requiere sí o sí la influencia de una persona sobre otra. Esta influencia está atravesada por un patrón determinado que le permitirá al receptor o al educando elaborar o construir sus propias ideas, objetivos, conclusiones o teorías. Finalidad. Toda educación tiene una finalidad concreta y particular. Con frecuencia, esta puede encontrarse oculta o en estado latente. Sin embargo, la educación no es un acto azaroso, descontrolado y sin finalidad específica. Siempre tiene un objetivo: generar una reacción o influir de una forma determinada sobre el receptor. Intención de la educación. Esta intencionalidad parte del receptor y mediante el acto de la educación intenta penetrar la mente modificando comportamientos en el receptor. Así, una vez asimilada dicha intención, esta se internaliza y se desdibuja dejando oculta su finalidad. Aprendizaje gradual. La educación no es posible sin el parámetro de tiempo que lo determina. Así, la educación debe ser gradual en el tiempo. Tipos de educación. Existen diferentes niveles o tipos de educación. Educación primaria, que viene siendo la educación básica, la educación secundaria, que viene siendo la educación media, la educación de grado o superior, que viene siendo la educación terciaria. Educación universitaria. Formación de grado. Si bien ambas poseen características marcadamente diferentes, se las ha ubicado en un mismo escalón, dado que para ambas es preciso la aprobación del nivel anterior, nivel de educación secundaria o media. Educación de posgrado, máster o magister, maestrías, posgrado. Para poder acceder a cada uno de los niveles educativos es preciso haber aprobado los niveles anteriores. Así, para poder acceder a una educación media o una educación secundaria, es indispensable aprobar las evaluaciones pertinentes a la educación básica y sucesivamente. Tipos de evaluación. La evaluación forma parte del proceso de asimilación de la educación. Asimismo, este proceso nunca finaliza ni se detiene. A grandes rasgos se pueden distinguir tres tipos diferentes de educación. Tenemos la evaluación inicial, es aquella de carácter pedagógico. Se realiza frecuentemente al comenzar un nivel educativo y tiene como finalidad la evaluación cognitiva de cada educando. También se indaga sobre el tipo de información previa que posee el estudiante, pero también se evalúan funciones sociales de carácter o personalidad. Evaluación formativa.
es aquella que se realiza casi interrumpidamente. Posee un carácter cualitativo y generalmente influye positiva o negativamente en la educación sumativa. Evaluación sumativa. Este tipo de evaluación es aquella que evalúa el grado de asimilación como consecuencia de un proceso de aprendizaje. Posee un puntaje expresado mediante una letra o un número, es decir, que es un tipo de evaluación mediable cuantitativamente. ¿De qué nos sirve esto? La educación es importante, formación personal de los humanos, ya que es la base principal de los conocimientos. Con esto puedo concluir que la educación sí forma parte de la construcción de nuestra persona, ya que es la base de todos los valores y antivalores que aprendemos durante el proceso de educación y nos sirven para la vida diaria. Por lo tanto, los estudios sí son primordiales e importantes para la formación personal de la humanidad, ya que sin estos no podríamos educarnos adecuadamente y como se es necesario. Me despido, no duden en hacer sus consultas por vía de correo electrónico o Telegram. No desaprovechen la oportunidad de ser cada día mejor. Alimenten sus conocimientos. Gracias.